Generalmente, cuando se habla de un diagnóstico médico, existe una expectativa casi universal de precisión absoluta. Ujú. Es casi como observar ingeniería pura. Digamos, alguien sufre una caída, va al hospital, le toman una radiografía y la imagen muestra una línea blanca muy clara en el hueso. Claro, es innegable. Exacto. Y el profesional de la salud simplemente señala la pantalla y dice, bueno, ahí está. Ese es exactamente el problema. Y la verdad es que esa certeza visual proporciona un alivio inmenso. Incluso en medio de la preocupación, a la mente humana le fascina que las cosas sean tangibles. Sí, totalmente. Exigimos poder categorizar los problemas, ¿no? Ponerles una etiqueta clara y meterlos en cajas bien ordenadas. O sea, un hueso roto es un problema mecánico con una solución mecánica. Y eso te da una sensación de control. Absolutamente. Otorga muchísimo control sobre la situación. En que damos un paso fuera de la medicina física y entramos al terreno del desarrollo personal, Uf, ahí cambia todo. cambia por completo. Cuando entramos al tema de la adversidad y del sufrimiento emocional, esa máquina de rayos X se descompone, o sea, deja de funcionar. Nos encontramos mirando un panorama que es, siendo muy honestos, increíblemente turbio. Sí, no hay líneas blancas contrastantes. Exacto. No hay nada que indique que se fracturó por dentro tras, digamos, una pérdida devastadora o un fracaso profesional enorme. Es la definición misma de navegar a ciegas. Porque no existe una placa fotográfica que revele las coordenadas exactas de dónde duele el ego, por ejemplo. Ujú. O porque una experiencia de rechazo se siente casi de forma literal como una amenaza a la supervivencia misma. Y ante esa falta de claridad visual, pues la tendencia natural es entrar en pánico existencial. Análisis a fondo. Estoy muy emocionado por el tema de hoy, la verdad. Yo también. Vamos a explorar un material que, en apariencia, es engañosamente breve, pero desmantela por completo esa sensación de pánico ante la adversidad. Así es. Tenemos sobre la mesa un extracto de un video de la creadora de contenido Deborah Benchimol. El video se titula El dolor no viene a romperte, viene a revelarte. Un título fuertísimo. Muy fuerte. Son apenas unas cuantas frases, la verdad, pero contienen una carga filosófica inmensa que redefine el propósito del sufrimiento humano. Así que nuestra misión aquí es desmenuzar este cambio de perspectiva. Y es un esfuerzo que vale toda la pena, porque a veces las verdades más complejas sobre la condición humana se destilan muchísimo mejor en unas pocas líneas. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, para que esas líneas pasen de ser una simple frase inspiracional que ves en redes sociales a una herramienta práctica real, hay que desempacarlas meticulosamente. A ver, analicemos esto por partes. El texto comienza con una observación muy cruda sobre el instinto primario que tenemos ante el sufrimiento. Ujú. Dice textualmente, cuando algo duele, lo primero que preguntamos es, ¿por qué a mí? Es automático. Es una frase muy sencilla, pero encapsula el punto de partida de casi cualquier crisis humana. Claro, y ocurre porque biológicamente el cerebro está cableado evolutivamente para funcionar como un investigador forense. ¿Un investigador forense? A ver, explícame eso. Sí, piénsalo así. Si nuestros ancestros comían una baya venenosa y se enfermaban gravemente, necesitaban saber el porqué para poder sobrevivir. Claro, para no volver a comerla. Exacto. Esa maquinaria sigue intacta hoy en día. Entonces, cuando enfrentamos un dolor emocional agudo, digamos, la disolución repentina de un matrimonio de 10 años, Uf, sí. o un despido inesperado, la mente entra inmediatamente en ese mismo modo forense. Empieza a rastrear todo el pasado buscando el error en la ecuación, tratando de identificar en qué momento exacto se desvió el curso de la normalidad. Esa analogía del investigador forense es muy, muy reveladora. Y creo que nos lleva directamente al problema central de esa reacción automática. A ver, Si pensamos en el transcurso de la vida, como si fuera el acto de conducir un vehículo, hacer la pregunta de ¿por qué a mí? Es el equivalente exacto a intentar avanzar a 100 kilómetros por hora mirando única y exclusivamente el espejo retrovisor. wow, el peligro de esa maniobra es evidente. Es un choque seguro. Es que el espejo retrovisor tiene una función muy limitada, o sea, solo refleja lo que ya quedó atrás. Ujú. Muestra el impacto, muestra el bache enorme en el camino, muestra las circunstancias inalterables del pasado, y mientras toda esa energía cognitiva y emocional se invierte en analizar esa pequeña imagen de lo que ya ocurrió, Se ignora por completo el parabrisas gigante que está enfrente. exactamente. Buscar implacablemente un origen o un culpable nos ancla a un tiempo que simplemente ha dejado de existir.
Y llevando eso un paso más allá, creo que lo realmente insidioso del por qué a mí es la postura en la que coloca el individuo. ¿A qué te refieres? Es que es una pregunta que exige una justificación del universo. Una justificación que, seamos sinceros, rara vez llega. Casi nunca llega, diría yo. Exacto. Asume implícitamente que la adversidad es un error del sistema y que quien la sufre es un simple receptor indefenso de una injusticia cósmica. Te conviertes en víctima. Totalmente. Mientras se mantenga esa postura de víctima pasiva, se anula cualquier capacidad de agencia. Es como estar en una sala de espera donde se aguarda una disculpa de la vida, en lugar de buscar una ruta de salida. Es una parálisis absoluta. Y justo cuando uno se da cuenta de lo inútil que es quedarse mirando ese retrovisor, la fuente introduce un giro radical. Aquí viene el cambio de paradigma. Sí, el texto de Benchimol trae a colación la perspectiva de la antigua sabiduría de la Cábala, proponiendo que la única forma de salir de la parálisis es cambiar la pregunta. Ujú. En lugar del clásico ¿por qué a mí?, sugiere preguntar ¿para qué ahora? Pero antes de analizar la frase en sí, creo que es fundamental establecer un poco de contexto. Me parece bien. ¿Qué nos aporta la mención de la Cábala aquí? Porque no estamos hablando de esoterismo ligero o magia, ¿verdad? No, definitivamente no. Para entender la profundidad de este cambio, hay que ver a la Cábala no solo como misticismo, que lo es, sino como un marco filosófico sumamente pragmático sobre la arquitectura de la realidad. Ok, pragmático. Sí, en esta tradición se postula que nada en la existencia es aleatorio. No hay cabos sueltos ni accidentes sin sentido en el tejido de la vida. Interesante. Todo evento, por más caótico o destructivo que parezca en la superficie, posee una función direccional y un propósito subyacente de desarrollo personal. O sea, estamos hablando de un sistema donde el caos aparente esconde un orden formativo. Precisamente, un orden perfecto. Entonces, cuando el texto adopta esta visión y altera una simple preposición, o sea, pasando del por al para, está ejecutando un movimiento psicológico monumental. Es un cambio de dirección total. Sí, porque el por qué busca una causa en el pasado, el para qué busca un propósito en el futuro. Transforma instantáneamente el dolor de ser un accidente trágico a ser un instrumento funcional. Y luego, el texto añade la palabra ahora, que esa adición me parece vital. Lo es importantísima, porque el ahora corta de tajo la fuga hacia la nostalgia o hacia la ansiedad futura. Exige una aplicación práctica e inmediata. Te ancla al presente. Obliga a evaluar el entorno actual y las capacidades que tienes presentes, preguntando, bueno, ¿qué utilidad específica tiene esta adversidad en este preciso nivel de desarrollo vital? Entiendo perfectamente la mecánica del concepto. Es brillante. Pero aquí tengo que hacer de abogada del diablo en nombre de quienes nos escuchan. Adelante, a ver. Filosóficamente es impecable. Sin embargo, cuando se está en medio del lodo, o sea, cuando una persona acaba de recibir un diagnóstico médico aterrador o ha perdido los ahorros de toda su vida, pedirle que se detenga a preguntar ¿para qué es esto? Suena imposible. Raya en la insensibilidad, la verdad. Puede sentirse casi como una exigencia de positividad tóxica, como se le pide a alguien con una herida abierta que analice el valor didáctico de su propio sangrado. Esa es una objeción fundamental y muy válida. La resistencia a preguntar para qué es feroz en esos momentos. Feroz, sí. Y es así porque choca de frente con nuestra programación cultural. Nos cuesta muchísimo trabajo encontrarle propósito al sufrimiento, porque estamos profundamente condicionados a interpretarlo bajo un lente punitivo. Un lente de castigo. Exacto. Y la fuente anticipa esta fricción. Por eso el texto aborda el conflicto con una afirmación tajante, que es de hecho el núcleo de este paradigma. Dice, el dolor no es castigo, es un maestro. Uf, esa dicotomía lo cambia todo. Castigo versus maestro. Si conectamos esto con el panorama general de cómo crecemos, si analizamos cómo están estructuradas nuestras instituciones desde la infancia, el concepto de castigo es omnipresente. Sí, en todos lados. Un castigo desde naturaleza retributiva. Es el pago que se exige por una infracción pasada. Es la lógica básica del sistema judicial y del sistema escolar tradicional. Haces algo mal, pagas por ello. Tal cual. Por inercia, cuando enfrentamos adversidad, la mente asume que se está cobrando una deuda kármica o que se cometió un error imperdonable. Pero la función de un maestro es diametralmente opuesta. Claro, el enfoque es hacia adelante. Un verdadero maestro no diseña exámenes difíciles para hacer sufrir a sus alumnos por lo que no sabían ayer.
Diseña desafíos rigurosos para prepararlos para los problemas que, inevitablemente, tendrán que resolver mañana. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Pensemos en las imágenes visuales que evocan ambos conceptos. A ver. Cuando se percibe el dolor como un castigo, el escenario mental es un tribunal. Ujú. Hay un juez severo, intocable, dictando una sentencia irrevocable. Y el dolor es básicamente el golpe del mazo de ese juez. Una imagen muy pesada. Su único papel es agachar la cabeza, aceptar la culpa y cumplir la condena en sumisión absoluta. Es una dinámica de poder donde el individuo está completamente anulado. No hay salida. Exacto. Pero si adoptamos la metáfora del maestro, salimos de ese tribunal opresivo y entramos a un entorno de formación. De hecho, a menudo visualizo esta idea más como un entorno de alto rendimiento deportivo. Ah, me gusta eso. El dolor ya no es el mazo de un juez, es el silbato de un entrenador sumamente exigente. Esa imagen del entrenador encaja a la perfección. Es mucho más activa. Imaginemos un entrenamiento de élite. El entrenador detiene la jugada abruptamente a mitad del campo. Hace sonar el silbato de manera estridente, detiene todo el flujo del juego y obliga al atleta a repetir un movimiento hasta el agotamiento físico. Y ese silbato no es una condena por ser un mal jugador. Para nada. Suena porque el entrenador está viendo un partido de campeonato en el futuro. Un partido para el cual la técnica actual del atleta es simplemente insuficiente. Claro, lo está preparando. El dolor de la disciplina detiene la comodidad del presente únicamente para garantizar la supervivencia en un desafío mayor que está por venir. O sea, es corrección, nunca condena. Entonces, si establecemos que la adversidad es este entrenador implacable deteniendo la jugada, la pregunta que surge de forma natural es, ¿cuál es exactamente el plan de estudios? Buena pregunta. Si no estamos cumpliendo una condena, ¿qué se supone que estamos aprendiendo a través del sufrimiento? Y la fuente no nos deja adivinando. Peso de la palabra necesita. Necesita, no es opcional. Exacto. No dice algo que podría revelarse o algo que sería interesante descubrir si tienes tiempo. Implica que dentro del individuo hay capacidades, niveles de resiliencia o perspectivas de empatía profunda que se encontraban en estado latente. Dormidas, digamos. Sí, herramientas indispensables para la siguiente etapa de la vida, pero que estaban completamente sepultadas bajo la rutina diaria. La revelación de esos recursos no es un lujo, es una exigencia del propio desarrollo humano. Pero eso nos deja con la segunda parte de la frase, la que dice solo este momento. Ujú. ¿Por qué tiene que ser a través del dolor? O sea, ¿por qué la normalidad, la alegría o el éxito no pueden revelarnos esas mismas herramientas? Esa es la gran paradoja del crecimiento. Para ilustrar por qué la comodidad falla olímpicamente como maestra de ciertas lecciones, pensemos en el cuarto oscuro de la fotografía analógica tradicional. Ok, el cuarto de revelado. Se tiene un rollo de película altamente sensible que contiene una imagen ya capturada. Esa imagen existe, es real, pero permanece completamente invisible en ese momento. Es una imagen latente esperando las condiciones adecuadas para salir. Exactamente. Ahora, si se intenta revelar esa película bajo la luz brillante del sol, digamos, en un día hermoso y despejado, ¿qué ocurre? Se arruina, se vela por completo. La luz destruye el potencial de la imagen para siempre. La única manera de que los contornos de esa fotografía cobren vida, de que adquiera contraste y profundidad real, es sometiéndola a un proceso riguroso en la oscuridad más absoluta, sumergiéndola en químicos corrosivos. ¡Wow! ¡Qué concepto tan poderoso! O sea, el exceso de luz arruina la revelación. Así es. Si traducimos esto a la experiencia humana, la comodidad, la abundancia y la falta de fricción actúan como esa luz brillante. Son maravillosas para disfrutar la vida, no lo vamos a negar, pero son pésimas para revelar nuestra verdadera naturaleza ante la presión. Definitivamente pésimas. Hay lecciones sobre la propia fortaleza, sobre la capacidad de reconstrucción después de la ruina, que son tan pero tan sensibles que solo pueden desarrollarse en la oscuridad de una crisis. Si pudiéramos saltarnos el cuarto oscuro del dolor, literalmente perderíamos la imagen de quiénes somos realmente. Y el texto subraya esa singularidad de manera magistral. No existen lecciones genéricas en la adversidad verdadera. Hay lecciones meticulosamente diseñadas para las carencias específicas de quien las atraviesa en ese momento. Es a la medida.
El sufrimiento actúa como una llave hecha a medida para forzar una cerradura que, francamente, no cedería ante ninguna otra herramienta. Evadir el cuarto oscuro significa renunciar a la versión más profunda de uno mismo. Y esto nos prepara el terreno para el clímax analítico del texto. Una vez que se logra abandonar la sala del tribunal de la que hablábamos y se acepta entrar al cuarto oscuro para permitir que esa imagen necesaria se revele, se llega al destino final de este marco conceptual. El cierre de la idea. Sí. El texto de Benchimol concluye con una afirmación que se entrelaza directamente con el título que mencionamos al principio. Dice, no es el fin, es el principio de una nueva versión de ti. Conclusión, confronta de manera muy directa la ilusión óptica más grande que genera el sufrimiento. ¿Cuál sería esa ilusión? Hay que cuestionarnos por qué las transiciones de crecimiento casi siempre se sienten como una aniquilación total. Cuando una estructura fundamental colapsa, ya sea una creencia arraigada, una carrera profesional que parecía súper segura o la percepción que se tenía de una relación amorosa. ¿Sí? El cerebro registra ese colapso como el fin del mundo. La experiencia subjetiva es la de estar fragmentándose en pedazos irreparables. Te sientes roto. Es que el dolor del desmoronamiento es muy real, o sea, no es imaginario. El dolor es absolutamente real, claro, pero la interpretación que hacemos de él suele ser la errónea. Lo que experimentamos como una ruptura trágica, esa sensación aterradora de estar perdiendo la integridad estructural de nuestra vida, es en realidad el desprendimiento violento de una versión antigua que ya no tiene espacio para crecer. Ya te queda chica, digamos. Es muy similar al proceso fisiológico de ciertos animales. Ah, como una muda de piel en los reptiles. Sí, pero me atrevería a decir que es mucho más intenso que eso. Pensemos mejor en una semilla sembrada en la tierra. Ok, una semilla. Desde la perspectiva de la semilla, el proceso de germinación debe sentirse como un cataclismo absoluto. Su cáscara protectora se agrieta bajo una presión inmensa de la tierra y la humedad. Se rompe por completo. Su estructura interna se transforma drásticamente. Si tuviera conciencia humana, la semilla juraría que está siendo destruida, que es su fin. Claro, pensaría que se está muriendo. Pero esa ruptura es el prerequisito biológico innegociable para que emerja un brote. El dolor de esa expansión no es el dolor de la muerte, es el esfuerzo físico y psicológico de romper el molde viejo para dar paso a la nueva forma. Es fascinante cómo este enfoque voltea la narrativa tradicional completamente de cabeza. Lo que se percibe desde la angustia del momento como un acto de destrucción pura es, bajo este lente, un acto innegable de creación. Totalmente. Un acto creativo. Se despoja a la palabra romperse de todo ese estigma de fracaso. Ya no es una señal de debilidad o una marca de daño permanente. Se convierte en un requisito de diseño para la evolución. La estructura del pasado simplemente tiene que ceder para que el crecimiento del futuro tenga espacio para existir. Y al final del día, esto ofrece una reestructuración total de los cimientos de la resiliencia para cualquier persona. No es negar el impacto del evento adverso, sino negarse a aceptar la historia de que dicho evento es el punto y final de tu existencia. Si hacemos una retrospectiva rápida del camino que hemos recorrido analizando estas breves líneas, el viaje es asombroso por la cantidad de terreno existencial que cubre. Es un viaje larguísimo en muy pocas palabras. Comenzamos validando ese instinto de supervivencia natural que nos hace mirar fijamente el espejo retrovisor para preguntar con resentimiento el famoso ¿por qué a mí? Comprendimos cómo esa reacción nos ancla al papel de víctimas. Posteriormente, cruzamos el puente hacia la sabiduría de la cábala, adoptando el para qué ahora para, digamos, recuperar el control del volante. Desmontamos la tiranía del dolor como castigo, dejando atrás al juez implacable para escuchar el silbato corrector de un entrenador exigente. ¿Qué te prepara para el futuro? Entramos voluntariamente al cuarto oscuro para permitir que la oscuridad revelara lo que la comodidad mantenía oculto. Y finalmente, desmitificamos la sensación de ruptura, entendiendo que el agrietamiento de la cáscara es la evidencia del crecimiento interior, no el anuncio de un final. Y la utilidad pragmática de todo este marco conceptual no puede subestimarse en lo absoluto. El sufrimiento, en diversas magnitudes, es quizá la única garantía absoluta que compartimos todos los seres humanos. Es inevitable. Tarde o temprano, la adversidad llama a la puerta de todos. Poseer esta caja de herramientas analítica no funciona como anestesia. No adormece. No va a borrar mágicamente el dolor físico o la tristeza aguda de una pérdida,
Pero lo que sí logra, con una eficacia muy contundente, es eliminar el sufrimiento existencial. Esa distinción me parece clave. El sufrimiento emocional versus el sufrimiento existencial. Es que cuando se dota al dolor de una función reveladora, se desactiva la agonía adicional de sentir que se sufre en vano. Claro, el vacío de no tener propósito. Se elimina esa sensación abrumadora de ser el juguete de un universo indiferente o cruel. Procesar una crisis sabiendo que tiene un propósito formativo hace que el peso sea infinitamente más fácil de cargar. Ujú. Un dolor estructurado y con significado es algo que el ser humano puede soportar y trascender. Pero un dolor que se percibe como absurdo y sin sentido es lo que realmente quiebra el espíritu. Es la diferencia monumental entre sentir que uno se está ahogando en medio del océano y saber que se está buceando hacia el fondo con una misión de rescate. ¡Qué buena analogía! El agua pesa igual, ¿eh? La presión es la misma, pero la desesperación desaparece por completo cuando hay dirección. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final para que quienes escuchan sigan masticando la idea mucho después de hoy. Una idea que, pues, se construye sobre este concepto de evolución constante. A ver cuál es. Si asumimos esta postura, si aceptamos que cada gran crisis es un maestro que nos somete a su cuarto oscuro para fracturar nuestra cáscara y obligarnos a revelar una nueva versión de nosotros mismos, Sí. cabe preguntarse qué estatus le otorgamos al pasado. O sea, ¿qué pasa con todas esas versiones antiguas que vamos desechando en el camino? Es una gran pregunta. Cuando las grietas se abren y dejamos atrás creencias, trabajos o partes de nuestra identidad que simplemente ya no cabían en el nuevo molde, esas versiones no se borran de la memoria. Quedan ahí, en el registro. Así que el cuestionamiento queda en el aire para todos. ¿Deberíamos guardarles luto perpetuo a esas versiones pasadas por haberse roto y haber sufrido la transición? ¿O sería mucho más sabio mirar hacia atrás y simplemente ofrecerles una inmensa gratitud por habernos traído a rastras, sobreviviendo como pudieron, hasta la misma puerta del aula de este nuevo maestro? Uf, qué perspectiva. Se con calma en las aguas turbias de nuestra propia transformación, esperando con curiosidad a ver qué nueva forma decide revelar la oscuridad.